Inés, hablemos de Toledo, libro, ¿no? Hablemos de tu libro, porque como saben nuestros espectadores, Inés además es candidata de Vox al Ayuntamiento de Toledo. Bueno, se acerca esa fecha, estás en plena campaña electoral y te hemos escuchado en los últimos días que estás dispuesta a pactar con el Partido Popular para gobernar en la Comunidad de Castilla-La Mancha, porque también además lo que hemos escuchado en los últimos días es cómo rechazáis desde Vox esa cuestión de que, por la que apuesta el Partido Popular, de que tiene que gobernar la lista más votada. Bueno, es que si tuviera que gobernar la lista más votada ya veríamos, a lo mejor si ganase Vox en alguna capital o en algún pueblo, a lo mejor ya se lo planteaban. Yo creo que nosotros tenemos una ley en la que tenemos que construir, ahora mismo tenemos que construir una alternativa, y la alternativa, desde luego, pasa porque Vox esté dentro de los gobiernos. Desde luego, Vox tiene claro a quién tiende la mano y con quién no va a pactar. Nosotros no vamos a pactar con el Partido Socialista, que es el socio de ETA. Desde luego que no. No, eso está claro. Vaya. Y eso, en Toledo me dicen, bueno, pero es que aquí no hay Bildu. Digo, bueno, me da igual, pero es su socio preferente donde sea. Y nosotros hemos tendido la mano al Partido Popular siempre, y lo ha dicho nuestro presidente, Santiago Abascal. Ahora, yo creo que la pregunta no es a Vox. ¿Estáis dispuestos a pactar? Hay que preguntárselo al Partido Popular. ¿Por qué? Porque efectivamente, vemos a ciertos varones o a ciertos líderes regionales del Partido Popular que parece que tienen una predisposición a pactar con Vox. Sin embargo, desde Génova parece que hay ahí una cierta distancia que se marca, porque, oye, nosotros también salimos a ganar. Quiero decir que nosotros, yo en Toledo, desde luego, mi candidatura es una candidatura comprometida con la ciudad de Toledo, una candidatura con unos perfiles muy buenos, con unos perfiles que son los que necesita la ciudad de Toledo, desde el punto de vista jurídico, urbanístico, deportivo, social. Es decir, es un equipo humano, además, muy comprometido, te digo, con la ciudad, muy conocido, que tiene una mochila muy importante, que es un valor añadido, y es su bagaje profesional, conocimiento de la ciudad y experiencia demostrada fuera de la política en gestión. Y por tanto, nosotros tenemos capacidad suficiente como para gobernar el Ayuntamiento de Toledo solos. Ahora bien, tendrán que ser los toledanos los que decidan en quién depositar su confianza. Y si una vez que se llenen las urnas no tenemos la fuerza suficiente para gobernar solos, desde luego nosotros al Partido Popular sí le vamos a tender la mano, pero el voto de Vox no va a ser un cheque en blanco. Con lo cual, dependiendo de la fuerza que nos den los toledanos, pues así exigiremos formar parte del gobierno o no. Y eso lo veremos el día 28 de mayo por la noche. Hablemos de los problemas reales de la ciudad de Toledo. ¿Cuál es la situación del casco histórico? El casco histórico está deprimido, el casco histórico está abandonado. En el casco histórico hay más de 200 inmuebles en situación entre desocupados y en situación de ruina. Al final se está convirtiendo en una ciudad de cartón piedra, donde no vive la gente, donde hay muchos menos residentes que hace unos años y parece un parque temático donde está destinado única y exclusivamente al turismo, pero un turismo también atropellado, donde no hay organización. El modelo turístico es incómodo para los pocos residentes. Al final, el comercio local, el comercio de proximidad ha ido desapareciendo. Nos encontramos solamente con tiendas souvenir, que está muy bien, pero si tú quieres mantener la población en el casco y quieres mantener un barrio vivo, lo primero que tienes que hacer es que ese barrio tenga servicios. En el casco histórico es que es el casco más grande, histórico más grande de Europa, y no tiene una tintorería, por decir algo. Por ejemplo, ni un único mercado tiene, lo que era el antiguo mercado de abastos, sí, es una superficie que está destinada pues, a comestibles, pescado, carne y tal, pero al final se está muriendo. Entonces, claro, los residentes optan por salirse del casco. Yo creo que el casco histórico lo tenemos que poner en valor y para ello debemos atraer sobre todo a la gente joven, a las familias jóvenes, a los chicos jóvenes, a los universitarios, a que puedan venir a vivir al casco. ¿Cómo se hace? Bueno, pues sacando al mercado todas esas viviendas, y todas esas viviendas son viviendas de propietarios particulares. El ayuntamiento sí puede llevar a cabo un proceso de interlocución con esos propietarios y ver qué soluciones se pueden adoptar. Hay muchas inversores que estarían dispuestos a poner su dinero o invertir en rehabilitar esas viviendas, y con una serie de acuerdos de cesión de esos inmuebles durante años para sacarlos al mercado en alquiler. El propietario sigue siendo el propietario, no pierde nada, gana, ve cómo su inmueble se revaloriza, y al mismo tiempo lo que estamos
prestando un servicio a la sociedad, porque estamos sacando vivienda al mercado que lo que va a hacer es bajar el precio de los alquileres y, bueno, y atender a esas necesidades reales, ¿no? Porque está claro que en Toledo uno de los problemas fundamentales es la dificultad en el acceso a la vivienda, y el casco histórico, bueno, pues podría ser ahí el buque insignia, ¿no? Partir de ahí y luego hacerlo extensivo pues a otros barrios de la ciudad. Otro problema que preocupa en Toledo, en ciertos barrios, es la seguridad. La seguridad, ya sabemos que sin seguridad no hay libertad. Tenemos un barrio que es el más poblado, el barrio que llamamos Santa María de Benquerencia, que en Toledo llamamos el barrio del Polígono. Está frente al polígono industrial, un barrio residencial que ha crecido muchísimo en los últimos años, que tiene prácticamente casi el 30% de la población de Toledo, y en el que se están sucediendo de manera reiterada y sistemáticamente, bueno, pues altercados, ha habido homicidios recientemente, no hay presencia policial, y yo creo que es el primer paso, ¿no? Tener una comisaría de la policía local y policía nacional que tenga presencia en ese barrio, que es lógico por el número de personas que viven allí, un barrio donde también está proliferando la ocupación de viviendas, y todo esto pues genera un ambiente de tensión, de inseguridad y de preocupación. Y bueno, pues a mí muchos vecinos, el sábado precisamente estuvimos con una mesa informativa, estuvimos recorriendo el barrio y hablando con los vecinos, y es uno de los principales problemas que les preocupa, aparte del desempleo que puede haber en la ciudad, pero sobre todo es el tema de la inseguridad. Y luego pues hay muchas más cuestiones. Tenemos un río Tajo maravilloso y vivimos a espaldas del río Tajo. Desgraciadamente, hace 50 años los toledanos podían disfrutar del Tajo, se podían bañar y hacer actividades alrededor del río. Hoy eso es imposible. Entonces yo creo que una de las cuestiones que son imperdonables a las distintas administraciones y a lo largo de estos años es que no hayan prestado la atención que se merece el río. Luego, bueno, pues salen los típicos ecologistas, queremos un río. Bueno, pero hay que ponerse a trabajar, interpelar a las administraciones que son competentes en materia, como a la Confederación Hidrográfica del Tajo, a quien corresponda, al Ministerio, y aparte del caudal ecológico del que muchos hablan, porque al final la Directiva Marco del Agua Europea lo que viene a hablar es de la calidad del agua, ¿no? Entonces, para que haya calidad del agua ya no simplemente es cantidad, sino la calidad es que ese agua venga depurada, ¿no? Y venga en origen. Entonces tendremos que hablar con la Comunidad de Madrid también. Y bueno, y que el río al final forme parte de la ciudad, que lo podamos vivir, no es que lo veamos transcurrir limpio, ¿no? Sino que podamos vivir el río, disfrutarlo, sus riberas, igual, pues ahora mismo la Confederación está haciendo ahí una limpieza que se está cargando algunas especies riparias que no tienen ningún sentido, y en fin, hay muchas más cuestiones. El transporte público, por ejemplo, también. Ayer hice una ruta, como he dicho antes, en los autobuses de Toledo. Eso no cuesta dinero, es sentarse y rediseñar esas rutas y eliminar todos los autobuses de la plaza de Zocodover, donde está el intercambiador, por decirlo de alguna manera. O sea, ahí es donde confluyen todas las rutas de todos los autobuses de Toledo, en la plaza de Zocodover. Bueno, tenemos espacios abiertos muy cercanos y muy accesibles cerca del remonte que se construyó hace unos años para poder acceder al casco, y perfectamente se podría hacer así. Y una última cuestión, que además esta mañana a la prensa se lo he dicho, parece mentira que Toledo, que es la única ciudad de España que alberga el Hospital Nacional de Parapléjicos, sea una ciudad que no tiene ninguna sensibilidad con las personas de movilidad reducida. O sea, ayer me encontré con una señora en una silla de ruedas y me decía, es imposible transitar por Toledo, pero no por el casco, no, por el resto de los barrios. Es decir, estamos hablando de los barrios que han crecido alrededor del casco, pero es por la situación deplorable del asfalto, de las aceras, y además, bueno, es que tenemos una asociación en Toledo de parapléjicos, por ejemplo, que además hay profesionales ahí que nos pueden asesorar al ayuntamiento en materia de accesibilidad. Y cuando tú haces una obra en una calle de Toledo, bueno, pues qué trabajo cuesta enviar el proyecto a la asociación para que ellos te puedan decir, oiga, mire, yo rectificaría esto porque, bueno, pues para nuestras circunstancias es complicado, ¿no? Pero, sin embargo, el ayuntamiento no piensa. Luego hablamos mucho, se nos llena la boca de inclusión y tal, pero cuando tienen que hacerlo, no lo llevan a cabo. Aparcamiento, porque esto también supone un grave problema. Incluso creo que te he escuchado en los últimos días decir que el parking en el hospital, una noche entera, son 30 euros. Sí. Bueno, en Toledo teníamos un hospital, Virgen de la Salud, en un barrio céntrico de Toledo, y se ha trasladado hace un año y pico al barrio del Polígono, ¿no? Un hospital universitario gigante, incómodo, insostenible. Los trabajadores se quejan muchísimo porque se recorren 9 kilómetros todos los días dentro del puesto de trabajo. O sea, es
en urgencias es insoportable. Aparte de esto, tiene un parking. Bueno, si estamos hablando de lo público, que a los socialistas se les llena la boca con lo público, pues han habilitado un parking para un hospital público que te cuesta, la hora son aproximadamente, no sé, 2 euros y pico, 3 euros, carísimo. O sea, yo estuve, bueno, porque tuve un familiar ingresado en el hospital durante una semana y, bueno, pues si me quería dejar el coche dentro del parking eran 30 euros a la noche. Hombre, no entiendo que no haya además otro parking, porque bueno, el que quiera optar a ese parking privado me parece bien, pero tendrás que facilitar a los ciudadanos que tengan un lugar donde aparcar. Y no lo hay, no lo hay. Y además, ya no solamente eso, y bueno, no decimos que sea gratis, pero bueno, que sea a precios populares. Si no tiene que ser gratuito, precios populares. Pero es que no hay posibilidad. Entonces la gente, bueno, pues aparca en la calle como puede y aquello es un follón porque luego tampoco se han hecho los accesos correspondientes al hospital, que son competencia del Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana, de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. No se han construido los accesos, con lo cual una cantidad de gente que va a trabajar allí que antes no iba, supone pues atascos, embotellamientos, incomodidad, retrasos, en fin, caótico. Y bueno, y en cuanto al tema de los parking, nosotros también apostamos por parking disuasorios para que no todo el mundo tenga que subir con el coche al casco histórico, porque no se trata de coartar la movilidad, sino de facilitar a la gente que pueda acceder al casco sin necesidad de la incomodidad del coche, porque en un casco antiguo es incómodo. Y otro tema con el parking que tenemos es en el AVE. El AVE, todos los días 2.000 personas viajan en AVE Madrid-Toledo, Toledo-Madrid. 2.000 personas que no se les facilita una línea de autobús, sobre todo en las primeras horas de la mañana, porque no hay autobús a esas horas, tienen que llevar su coche y no hay parking suficiente. Esto también es algo a tener en cuenta porque son muchos ciudadanos de Toledo los que se ven perjudicados por esa falta de acción del ayuntamiento. Pues dejamos la cuestión de Toledo, veremos qué es lo que pasa el próximo 28 de mayo y como a todos los candidatos, suerte también ese día.